¿Te estás jugando la nota de filosofía y aún no sabes cómo enfrentarte al nuevo examen? Tranquilo. Este simulacro es lo más parecido que vas a encontrar al día real. Y sí, si ves este vídeo hasta el final, te aseguro que vas a estar por delante del resto. Primero te enseñaré una respuesta modelo, luego te explico cómo está construida y al final te daré una plantilla muy fácil para que aprendas a replicarla tú solo. ¡Vamos a ello! El modelo de examen con el que vamos a trabajar es una simulación que hemos preparado basada en los criterios oficiales, pero no es un modelo oficial. Comenzamos con la parte 1 en la que tendrás que preparar la temida disertación filosófica. Enseguida podrás leer una respuesta excelente y te enseñaré cómo recrearla. Ahora para el vídeo, lee la disertación completa y sin corte y luego la desmontaremos bloque a bloque. ¿Listo? Vamos a desgranar la respuesta que acabas de leer para entender cómo está compuesta cada parte. La justicia se desploma cuando la suerte biográfica convierte la línea de salida en catapulta para unos y barrera para otros. Detengo aquí la lectura un instante. Esta imagen catapulta y barrera cumple dos misiones a la vez: atrapar al corrector y ya de paso dejar clara mi tesis. En la corrección esto se llama adecuación al tema. Quiero que el examinador sepa en la segunda línea cuál es mi posición sobre la igualdad de oportunidades. Llamar meritocracia a ese escenario equivale a vestir el privilegio con galas retóricas. Desde los fundadores de la filosofía política hasta los analistas contemporáneos, la igualdad de oportunidades no es un lujo benévolo, sino la condición imprescindible de todo orden equitativo. Fíjate, nada de rodeos. La igualdad de oportunidades aparece nombrada explícitamente. Es la palabra clave del enunciado y si no la pronuncias pronto, medio punto de la rúbrica se te puede escapar sin que te des ni cuenta. Y ahora salto al primer bloque histórico. Escucha. En la República, Platón exige que todos los futuros soberanos atraviesen la misma padeída. Aquí uso la fórmula mágica: autor, obra, concepto y consecuencia. Platón lo que hace es prestarme la autoridad del temario y fija el orden filosófico del problema. Con solo un par de líneas he demostrado al corrector que sé situar perfectamente el debate en la antigüedad clásica. Pero no me quedo con Platón. Inmediatamente, ¿quién llega? Aristóteles. Aristóteles, en su Ética Nicomáquea, refina la cuestión. Con el añadido, el matiz de la justicia distributiva, así enseñó evolución dentro del mundo griego. Y de paso, preparo el terreno para saltar a la modernidad. Observa que meto un dato real. El abandono escolar se triplica en los barrios con menos renta. Este número aterriza toda esta teoría que vamos contando y el corrector ve que no recito nombres al tuntún, sino que enlazo la idea filosófica con realidad actual. Y ahora llega un giro de guión: Locke y Kant. A partir de la modernidad, Locke proclama. Frente a esa grieta, Kant sitúa. Aquí enlazo la propiedad de Locke con la autonomía kantiana. Dos épocas, una misma línea argumental. Demostrar que sin oportunidades materiales la libertad se vacía. Esta comparación histórica suma coherencia y cubre otro criterio de la rúbrica: desarrollo argumentativo sólido. Pero todo discurso excelente necesita un poquito de tensión. Por eso ahora introduzco la objeción liberal. Quienes temen que corregir desigualdades vulnere la excelencia, y es que este es mi contraargumento. En una frase planteo el miedo a matar el mérito, en la que lo desmonto apoyándome en Hannah Arendt y su defensa de un espacio público abierto. Esto al examinador le encanta. Ve pensamiento crítico y no simplemente doctrina puesta en el papel. Después, un golpe de Nietzsche para rematar. Incluso Nietzsche, crítico con la moral igualitarista, desnuda la farsa. Su voz discordante lo que hace es resaltar
La hipocresía de los privilegiados. Presenta un autor que no coincide al 100% conmigo, pero que refuerza la crítica de fondo y demuestra amplitud de miras y creatividad. Los dos últimos décimos de la rúbrica. Y llegamos al cierre. 2 frases, no más. En definitiva, igualar el punto de partida no uniformiza trayectorias, libera posibilidades. Ese día, la palabra mérito dejará de ser coartada y se convertirá en horizonte abierto para todos. Aquí cierro el círculo. Repito la idea de línea de salida y devuelvo la metáfora al público. Y finalmente termino con una frase gancho que el corrector recordará al pasar de página. Este golpe final es la clave. Si tu comienzo fue un puñetazo en la mesa, tu final tiene que ser el eco que queda en el aula cuando solo se escucha el tic-tac del reloj. Y bueno, ¿cómo lo replicas tú? Pues muy fácil. Arranca con una imagen potente y tu tesis clara. Coloca 2 autores clásicos. Uno explica, el otro matiza. Salta a la modernidad para mostrar un poquito de evolución. Introduce una objeción en una frase y refútala en otra. Añade un autor crítico o un dato empírico que aterrice el discurso. Cierra con un resumen breve y una frase que se recuerde. Haz esto entre 380 y 400 palabras. Añade conectores visibles, por su parte, en definitiva, y tendrás la disertación lista para un 10. Comenzamos con la parte 2, el análisis del texto filosófico. Recuerda que aquí tendrás 2 textos y debes elegir uno de ellos. Yo he elegido el texto de Platón, que dice así: imagina, pues, que hay 2 clases de cosas, una visible y otra inteligible. En el mundo visible tienes la luz y la vista, y en el mundo inteligible tienes la idea del bien. La luz del sol permite ver las cosas visibles del mismo modo. La idea del bien proporciona la verdad a los objetos del conocimiento y al alma la facultad de conocer. Como la luz y la vista están relacionadas con el sol, así el conocimiento y la verdad están relacionados con la idea del bien. Y esta idea del bien es la causa de la ciencia y de la verdad, y al mismo tiempo es un objeto de conocimiento. Hagamos lo mismo que en la disertación. Para el vídeo, lee la respuesta tranquilamente y cuando estés listo, continuamos. Ahora iré leyendo el texto y deteniéndome en las frases subrayadas y verás cómo cada color marca un criterio de la pauta. Comienzo con el contexto. El fragmento pertenece al libro 6 de la República, 509-510, donde Sócrates introduce la analogía del sol. Chicos, este es el GPS filosófico. Tenéis que copiar la referencia literal que viene impresa junto al texto y esto marca el subcriterio 1.1. El corrector va a tachar la casilla de identificación del pasaje y ya vas a empezar a sumar puntos. O sea, antes de empezar a sudar ya estás sumando. Vamos con el núcleo de la idea. Sin esto no hay comentario. Platón distingue 2 niveles de realidad: el mundo visible, iluminado por el sol, y el mundo inteligible, iluminado por la idea del bien. Aquí saco la tesis madre. ¿Cómo la detecto? El fragmento menciona ver con la luz del sol y conocer con el bien. Copio esos 2 contrastes, visible, inteligible, y con esto remato la otra mitad del 1.1, que es exponer el tema. Y ya comienzo a activar el criterio 1.2, es decir, empezar a desarrollar. Voy con el símil. El bien es a la inteligencia lo que el sol es a la vista. No la parafraseo. La fuerza está en la simetría exacta. Memoriza esta línea tal cual, porque concentra ontología, epistemología y ética. Y si te ponen Kant, aprende su frase. Si es Descartes, aprendes la de Descartes, porque funciona igual para todos ellos. Ahora clasificamos para sumar claridad. Cumple una doble función: epistemológica, ilumina nuestra razón; ontológica, confiere verdad y ser a las ideas.
El truco es numerar. Al corrector le encanta ver que esté todo bien ordenado porque entiende que dominas la estructura lógica. Extraigo los verbos directamente del texto otorga, hace y los traduzco en 2 etiquetas académicas y esto lo que hace es engordar este criterio 1.2 de desarrollo de la argumentación. Y ahora vamos con una joyita para dejar una huella de rigor. Más allá de la verdad y del ser. Meter la cita literal demuestra lectura real, pero ¿quieres un plus de nota? Añade entre paréntesis la frase en griego. Y esa mini pedrería lo que va a hacer es subir tu prestigio sin gastar tiempo. Y ahora llega el momento de formular el problema, el enigma, porque el corrector quiere ver por qué. Surge entonces la pregunta que hace posible que algo sea verdadero y que nosotros podamos conocerlo. Pronunciar el interrogante asegura la primera mitad del subcriterio 1.3, o sea, plantear el problema. Si la pregunta queda implícita, el profesor puede restarte puntos porque no vea con claridad que tú has identificado cuál va a ser el problema. Y ahora, para no dejar cabos sueltos, Platón responde postulando un tercer término trascendente, el bien, que conecta mente y realidad. Siempre contesta justo después de la pregunta. El corrector lee el problema y automáticamente la solución. Y marca esa segunda mitad del criterio 1.3, es decir, trabajo redondo. Y ahora vamos a hacer un poco de conexión interna para demostrar dominio del autor, pero sin pasarnos. Esta teoría enlaza con la línea dividida y con el mito de la caverna, que representan el ascenso desde la opinión hasta la visión del bien. Nombre más breve función. Es suficiente porque nos va a servir como puente para la pregunta 2. Refuerza nuestro desarrollo del criterio 1.2 porque amplías ese desarrollo que es necesario con más material platónico, pero ojo, sin pasarte. Continuamos ahora con una consecuencia práctica. En consecuencia, solo quien ha contemplado el bien puede gobernar la polis con auténtica justicia. Una línea política demuestra que la teoría no flota, sino que aterriza en la organización social. Eso da sensación de madurez y te hace ganar décimas en cuanto a la coherencia global. Y ahora vamos al remate final, vamos a cerrar tal y como abrimos. En resumen, conocer y ser dependen de una luz suprema. Reutilizo la metáfora solar, es decir, el principio y el final se casan. La rúbrica lo que hace es llamar a esto cohesión. El profesor lo llama, qué bien suena esto, qué redondito queda. Y nosotros hacemos una pregunta perfecta. Vamos a frenar un minuto para ver exactamente qué compra el vendedor cuando lee tu pregunta 1. Lo vas a ir viendo en la pantalla. En primer lugar, tu GPS y tesis, que te va a dar medio punto. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que decir dónde está el texto, o sea, su autor, obra y numeración, y suelta la tesis en una frase. Y con esto ya tienes tu medio punto asegurado. Punto y medio con el 1.2 y aquí es donde te estás jugando la nota gorda. ¿Qué tienes que hacer aquí? La analogía, indicar las funciones, es donde tienes que desarrollar con coherencia, donde tienes que argumentar las ideas. Y por último, el 1.3 que nos da el último medio punto, que la estructura aquí es sencilla. Pregunta directa y respuesta clara, donde identificas y expones el problema filosófico y la respuesta que se le da en el texto. Ya está. En resumen, GPS más tesis, después la analogía, funciones o citas si son pertinentes y rematas con pregunta más respuesta. Y con esto tienes la pregunta 1 de 10. ¿Y cómo lo replicas tú? Muy fácil. Empezamos con nuestro GPS filosófico y lanzamos la tesis. Todo esto en unas 30 palabras. Después incluimos un símil, definición o una imagen que aclare esta idea principal. Continuamos enumerando 2 funciones del concepto clave, epistemológica y ontológica.
Formula el problema en interrogativa y responde en una línea. Y por último, cierra con un resumen claro y una frase que condense el texto. Está siendo intenso, pero ya tenemos medio examen listo. Ahora continuaremos con la parte 2 y es hora de conectar esas ideas del texto con la filosofía del autor. Ya sabes cómo va esto. Pausa el vídeo, lee la respuesta y cuando estés listo continuamos.